encontrar un material apropiado como para ustedes relacionado con el tema. Entonces, aquí va la libertad para hermana Tania, para René, para hermana Vicky, de que algún momento puedan extractar alguna parte que tenga relación con eso y una pequeña actividad puedan enganchar al material que ustedes lo tienen. Ese es en el fondo, ¿no? Tratar de mantener siempre lo que se va llevando, ¿no? Me encanta cuando ustedes lo manejan. Hoy en la presentación veía, hermana Victoria, con un tema diferente, el título enunciado lo hace, Tania lo hace de la misma manera con otros. Me encanta aquello particularmente a mí, porque es una manera de decir servidores, perdón, servicio, pero decir de otra manera, mis talentos, porque sigue teniendo la misma relación con servicio, ¿sí? Entonces, pueden extractarlo, no es que tiene que, sino el material que se les ha proporcionado es como para la edad de los joyitas y los estrellitas y los mensajeros. Entonces, en ese sentido, tratar siempre eso, algún aspecto jalar. ¿Qué vamos a trabajar el domingo que viene? Los miembros servidores de la iglesia, en los jóvenes victoriosos y los mayores. ¿Qué tema más vamos a rescatar durante este trimestre? Va el primer tema. Lo que vamos a rescatar el siguiente es los ancianos oficiales de la iglesia. Luego vamos a rescatar los diáconos oficiales de la iglesia. Las funciones del secretario y el tesorero. Las funciones del directorio femenil. El tema 7 que está enunciado en este índice que dice las funciones del directorio de parejas jóvenes, nosotros como Iglesia Laja no contamos con este grupo organizado, ¿sí? Entre comillas, bueno, eso hay que meditar muchísimo. Tiene que haber los para qué y los por qué organizar, aunque ya hay una petición de organizarse de las parejas jóvenes. Dios les ayude, Dios les guíe en la manera que se pueda dar esta situación, o también si es que no se da, pero no se da ese tema 7. Luego vienen las funciones del directorio juvenil, tenemos el grupo de jóvenes, por lo tanto, es necesario hacer conocer este tema, es necesario que hagamos el análisis, es necesario que profundicemos, es necesario que nosotros podamos alimentar a nuestros jóvenes, como también los mayores tienen que entender, tiene que haber comprensión. Hoy un tanto, por ejemplo, una especie de, entre comillas, discrepancia podría haber, digamos, con nuestro maestro, que es hermano Justino, ¿no? En la parte de decir, ¿no? En Aymara me han pedido, en Aymara yo parto de una visión distinta a aquello, ¿no? Si el grupo humano, por ejemplo, Wilder, Cantuta, ejemplo pongo, Wilder, Cantuta, mismo presidente, y otros, ahí quiero poner a, ¿cómo se llama el papá de Yumpío? Ya me olvidé. Ever, toda esa generacióncita, ¿tendrá facilidad de comprensión del Aymara? No. Pero ese es el grupo que ahorita es el fuerte y yo lo veo, ¿no? Claro que hay otro grupo, entonces hay que saber adecuarnos en ambos casos, ¿no? Pues no podemos decir de que no es, entonces eso hay que tener cuidado. Yo personalmente vamos a conversar con el hermano Justino para que tenga ese cuidado de poder tener, no digamos, si vale el término, marginarlos y de pronto, ¿no? Hay veces puede ser causa de algunas situaciones. Con ese cuidado. Muy bien, entonces no tenemos eso, decía, pero sí tenemos el directorio juvenil, es necesario. Luego va el tema 9, dice las funciones del directorio varonil. No cuenta, ni creo que ninguna iglesia de los amigos cuenta con esto. Y este material es un tanto universal para todas las iglesias evangélicas. Luego el tema 10 dice funciones del directorio infantil. Tampoco lo contamos y tampoco creo que ni en el futuro contemos. Por ahí también en algún momento alguien se anime. El tema 11, las funciones del directorio de la tercera edad. Tampoco contamos, entonces no es necesario abarcar, digamos, estos temas que vemos escritos. En su momento habrá, nos servirá
como bibliografía en algún momento para poder, digamos, animar a los hermanos estando en el medio de ellos, nos servirá, pero no, digamos, como tema a desarrollar, no nos vamos a obviarlo, ¿no? Ahí estamos obviando como 1, 2, 3, 4 temas que le estamos obviando de los 13, ¿sí? Entonces, perdón, 5 temas que lo estamos obviando con el primer tema más, ¿no? Luego vendrían las funciones del director de culto, esto que nosotros lo llamamos el salmista, ¿no? Es importante qué función tiene que, cuál es la situación, cómo tiene que desarrollar, es importante. Y el último tema 13, hay veces siempre en el trimestre existe algún domingo que algo sucede, entonces va a ser alternativo. Eh, si logramos con aquello más o no logramos este punto, ¿no? Entonces, los servidores mantengamos la unidad a toda costa. Si se dan cuenta, cuando entramos, hemos entrado en este tema de servicio, es profundo, ¿no? Porque para realmente lograr, tiene que haber unidad. Y muchas veces en la iglesia, entre comillas, no siempre vamos a encontrar esto que se llama unidad, ¿no? Siempre va a haber quejas, entre comillas, la iglesia es grande y en toda iglesia grande eso existe. Y cuidar este aspecto es fundamental, queridos hermanos, ¿no? Entonces, eso vamos a procurar de que el número 13 se dé. Muy bien, con todo eso, si hasta aquí habría alguna pregunta, consulta, algún tipo de observación de decir, o sugerencia de decir, no, yo sugiero esto que sea de esta manera, estaríamos prestos, entiendo, hermano Wilder, de poder escuchar, conjuntamente Wilder, mi persona, en poder escucharnos. Si habría alguna sugerencia de parte de los hermanos, damos este pequeño espacio. Si no hay sugerencias, observaciones o algo por el estilo, entonces continuaríamos, ¿ya? No está hermano Edgar todavía, no está René, pienso que no está. Josué, tampoco está, creo. Pero vamos adelante. Bueno, vayamos a la página 12, que es el tema 2. Que es el tema 2. De aquí vamos a partir a hacer ya en la parte específica. Vamos a ir adentrándonos, vamos a ir entrando acerca de lo que es, partiendo del servicio, ahora vamos a entrar, que tenemos que prestar servicio en la iglesia. Ese ha de ser el, el propósito, digamos. Así como lo dice en el mismo texto, motivar a los miembros de la iglesia que cada uno somos servidores de un Dios altísimo. ¿A través de qué? A través de nuestros dones que el Espíritu Santo nos ha regalado, a poder ejercer en los cargos, a poder administrar bien quizás los bienes que el Señor nos da. Ese ha de ser un propósito principal con estos temas. O sea, vamos a ir entrando a la parte específica, ¿no? De servir, de cómo. Eso no quiere decir de que los anteriores temas, entonces, ahí lo vamos, no. Vamos a siempre, queridos hermanos maestros, los que están integrar, tenemos que hacer este trabajo de evangelización, discipulado, adoración, comunión, y estamos en este servicio a Dios. Siempre, por favor, les voy a pedir aquello, siempre, de manera constante, hay que empaparlos. Y así como hoy día un tanto oficialmente anuncié en que tengamos en el mes de mayo un culto muy particular, ¿no? Muy singular, podamos tenerlo para poder rescatar muchas almas para Cristo. En ese entendido, siempre vamos a enfatizar las funciones, ¿ya? Siempre vamos a enfatizar. Que se les vaya quedando en los hermanos grabados lo que tiene que darse en cuanto a aquel, ¿ya?
Cuando hablamos ahora de los miembros servidores de la iglesia, ¿se basa en qué? En el libro de Efesios, en el libro de Romanos, que conocen muy bien ustedes, en el libro de Corintios. Y yo estoy rescatando en esta ocasión, para no extendernos muchísimo, en el libro de Efesios capítulos 4, versículos 11 y 12. ¿Y qué es lo que nos dice? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12 es lo que profundiza mucho más y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es? El fin es perfeccionar. El fin es tener buenos creyentes, creyentes que realmente se den cuenta qué papel van a jugar en la iglesia, ¿no? Dentro del cuerpo de Cristo, se den cuenta cuál es el oficio que ellos tienen. Y así el cuerpo de Cristo pueda estar bien edificado, consolidado. Ese es el fin, ¿no? O sea, es hacer que a la iglesia, en este caso Iglesia Laja, seamos más fortalecidos, entre comillas, más maduros en este aspecto. Y en todas las áreas, naturalmente, tengamos esa madurez, ¿no? De poder comprender ya que como cuerpo de Cristo cumplimos diferentes funciones, tenemos diferentes dones. Y en el punto 1 justamente nos dice, los servidores en la iglesia sirven con los dones espirituales. ¿Y cuáles son esos dones espirituales? Son los dones ministeriales, son los dones de servicio, son los dones de apoyo y son los dones de señales. Lo clasifica en 4 tipos de dones. Y vayamos especificando ahora esta situación. ¿Cuáles son los dones espirituales? Según Efesios 4, 11 y 12. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los dones ministeriales, ¿no? ¿Por qué llamar ministeriales? Porque son las capacidades ministeriales, son las que sirven para establecer la iglesia de Cristo. O sea, es para poder perfeccionar, así como lo dice el versículo 12, poder perfeccionar. Esté más maduro la iglesia, sea consciente de estos dones ministeriales son los que se encargan, son los encargados en poder profundizar la madurez en el cristiano. Ahora alguien dirá, ¿pero hay apóstoles en este tiempo? Claro que no las tenemos, pero esas son unas capacidades que es necesario, digamos, que uno lo entienda, ¿no? Profetas es aquel varón que enuncia el mensaje de Dios para dar a conocer al pueblo. Puede ser a través de una enseñanza, predicación, exhortación, pero hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, ¿en este tiempo habrá profetas? No los hay. Evangelistas, aquellos que tienen la capacidad netamente, la facilidad de presentar el evangelio y con resultados, entre comillas, quizás exitosos. Algunos de nosotros seguramente no las debemos tener, y por más que uno quiera ser evangelista, quizás no lo va a hacer, pero sí podemos dedicarnos. Eso no quiere decir que no, entonces no lo voy a hacer, no. Pero hay quienes con facilidad van a convencerlo al no creyente. Entonces, ahí entenderemos que tiene un don de evangelista. Dentro de los dones ministeriales habla de pastores y maestros. Puede que alguien, digamos, quiera predicar, pero no tenga este regalo de Dios, ¿verdad? O puede ser al revés. Puede que tenga este regalo y no quiera predicar por temor. No quiera asumir. Y justamente este es el objetivo de comprensión, de decir, ¿sabe qué?
Si has recibido este don, tienes que hacerlo, así como dice Timoteo, ¿no? No descuides el don que te fue dado. No descuides. Y eso tiene que estar presente. De la misma manera cuando uno es maestro, ¿no? Yo entiendo que en este primer semestre creo que ha habido una acertación en los maestros de parte de nuestro hermano director de la escuela dominical en decir tales, 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 porque se nota de la manera como lo maneja. Y eso es muy importante. Y ese regalo que Dios ha dado a los maestros, no hay que pues perderlo. Hay que hacer que crezca mucho más todavía. Pasamos al segundo punto cuando nos dice el dones de servicio. ¿Y cuáles son esos dones de servicio? Cuando uno tiene una buena manera de gobernar la iglesia, una buena forma de administración dentro de la iglesia. Entonces ahí en el texto nos dice, los dones de servicio son, dice, el liderazgo, la administración y servicio, netamente. Hay varones y damas que tienen esa capacidad especial de liderar. No olviden que el líder no obliga, sino que es parte del grupo humano y con ese grupo humano va adelante. O sea, el líder no jala, en sencillas palabras, sino el líder va junto con el grupo. Entonces, pero vamos a notar, y por eso la Biblia seguramente dice, no es como en el mundo, no es como dentro de los reyes quienes se sienten gobernadores y esta situación no es así entre ustedes. Va a ser diferente, dice, ¿verdad? En la administración, hay hermanos que tienen habilidades en la administración, ¿no? Son buenísimos en este ejercicio de la administración. Quizás no pueden llegar a ser pastores ni más, pero son buenos en la administración. Entonces hay que fortalecer aquello, hay que enfatizar aquello. Ese es el fin. Y el tercer punto nos dice, inciso, es el servicio. De la misma manera, hay hermanos que logran con agilidad quizás esta parte del servicio, de ser un buen, entre comillas, un buen samaritano, ¿no? Fácilmente. Se ubica, se da cuenta, los ojos están abiertos para aquello, atentos los oídos, a quién hay que socorrer. Entonces, hay de estos hermanos que existen. Entonces, eso también hay que rescatar y profundizar, motivar al hermano como maestro a decir, si usted siente hacer esto, hágalo, hágalo. Punto 3 nos dice dones de apoyo. ¿Y a qué se refiere cuando dicen dones de apoyo? A los que ayudan, los que tienen sabiduría, los que tienen conocimiento, aquellos que tienen fe, aquellos que tienen discernimiento, aquellos que tienen esa forma de exhortar, los que reparten y los que tienen misericordia. Fíjense, este don de apoyo lo está clasificando en el material, nos dicen, hay quienes sienten ayudar, pues que ayuden. Hay quienes tienen esa sabiduría que Dios les ha regalado para ubicarse con mucha facilidad en algunos aspectos. Hay quienes tienen conocimiento, pueden analizar alguna información que tienen, lo analizan, lo empapan. O sea, es una manera de decir, es agarrar y desmenuzarlo todo, ¿no? Hay hermanos que son así. Escuchan la enseñanza, se lo llevan y empiezan a desmenuzar, a analizar. Nos está diciendo que es parte de un don. Aquellos que tienen don, tienen esa facilidad, ese poder, eso es lo que se llama fe, que no es lo mismo que todos, entre comillas, puedan. Todos tenemos fe, pero hay quienes, yo tengo fe de que esto va a resultar de esta manera. Estoy tan seguro, estoy tan convencido. Entonces, estos aspectos hay que
¿Qué más nos habla acerca del discernimiento? ¿Qué puede estar bien, qué puede estar mal? No creo que aquí nos estamos equivocando, hermano. ¿Por qué no hacemos de esta otra forma? Hay quienes tienen esta facilidad de tener ese don de discernimiento, a eso se refiere. Y cuando a usted le exhortan en el inciso F, parece que no te estuviera, entre comillas, pareciera que está riñéndose, pero su exhortación llega como si fuera el agua que necesitábamos, ¿verdad? Entonces, hay hermanos que tienen ese don de exhortación. Y ahí creo que todos vamos a apuntar los que hemos tenido una vivencia, digamos, en algún tiempo con el hermano Dionisio Mamani como ejemplo. Una especie de exhortación que no era tan desagradable, entre comillas. En la iglesia del Señor vamos a encontrar. Y uno no tiene que sentirse mal cuando sucede estas cosas. Hay quienes reparten, ¿cierto? Hay quienes, vuelvo a decir, así como en el don de servicio, quienes están fijándose que no hay que hacer de esta manera. Y son el apoyo para el pastor, ojo. Son los ojos del pastor, por si acaso. Pastor, esto está pasando. Aquello está sucediendo. Entonces, ahí usted se da cuenta, entonces fijarse y ser un buen aporte dentro de la iglesia. Aquellos que tienen ese don de misericordia. En Aymara decimos, así, ¿no? Entonces, compasivos, misericordiosos, y la Biblia habla de aquello. Y el otro tema para terminar esta primera parte es en los dones de señales. Aquellos que tienen ese don de sanidad, ese don de milagros, ese don de lenguas, la interpretación de las lenguas. ¿Habrá sanidad de este tiempo? Uno se pregunta, claro que sí. Nuestro Dios no ha cambiado. Ayer ha sanado, hoy sana, y siempre habrá alguien que tenga esa facilidad de poder decir de esta manera, no solamente con la oración, hay veces son aplicaciones, ¿no? De ciertos, entre comillas, hasta podría animarme, hasta que un médico podría tener este don de sanidad, esa mano que cura, esa mano, quizás, pues, no, pero yo no, como, no soy ni pastor, ni soy nadie, ni tengo, pero ¿qué tal si Dios puede obrar a través de tus manos ese don de sanidad? Entonces, hay que hacerlo entender de esa manera. Es los dones de milagros, de hacer milagros, porque sí existe, aunque no lo creamos. La palabra de Dios es tan poderosa que puede ocurrir estos milagros. Nos habla de dones de lenguas, la habilidad de alguno de los miembros de la Iglesia de Cristo, esa habilidad neta. Pero, ¿acaso, si hay don de lengua, ojo, tiene que haber don de interpretación de lengua? No solo puede haber un don de lengua y luego que no haya, eso la Biblia mismo lo dice. Si no hay intérprete, entonces es mejor que no lo hables, dice. Es mejor que no lo hagas, si no hay intérprete, porque tiene que tener intérprete. Y no hay que confundir el don de lengua con eso de, digamos, de las iglesias pentecostales, cuando empiezan a decir, Shabaras, no sé, o qué otros términos más lo hacen, no se está refiriendo a aquello por si acaso, porque eso es entre comillas, yo digo, es un error que hay veces se confunde. Cuando hablamos de lenguas, son lenguas, entre comillas, que se hablan en otros espacios, que nosotros no lo hablamos, pero tiene su interpretación, tiene, y ahí necesitamos alguien que tenga ese don de discernimiento, si está bien o está mal, porque la iglesia puede ser engañada, no se olvide, Satanás es astuto. Entonces, ahí necesitamos, y justamente estos son aspectos. El punto 2 nos dice, los miembros de la iglesia sirven involucrándose en los ministerios. Todos los miembros de la iglesia ahora tienen que involucrarse en los ministerios. Vuelvo a decir,
No pueden quedarse con los brazos cruzados sin hacer nada, porque hemos entendido hasta aquí que usted y yo tenemos algo que podemos hacer. No podemos quedarnos así con las manos cruzadas nomás, sino algo tenemos que hacer. Y de manera rápida voy a ir en esta parte. Si ustedes están con la Biblia, lo que es 1 Corintios 12:5, yo también voy a tratar de ubicarlo para poder dar lectura. 1 Corintios capítulos 12, versículo 5. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Cierto. Hay diversidad de ministerios. Y más adelante dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero para cada uno le es dada y le es la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, tiene que ser provechoso. No puede ser, digamos, que no es de provecho. A cada uno de nosotros nos es dado algún tipo de ministerio, algún tipo de trabajo. Algo tenemos que hacer. Así como en la sociedad algunos son albañiles, son electricistas, son mecánicos y cada quien, y fíjense que de todos necesitamos y a todos les necesitamos y entre todos nos necesitamos, ¿sí? En el caso nuestro, por ejemplo, a los que somos profesores en las unidades educativas, si no hubieran estudiantes, no seríamos docentes. Entonces nos necesitamos a ambos y necesitamos a los padres de familia y así, y necesitamos a las autoridades superiores. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, de la misma manera, esto no nos quiere decir aquello. Ahora, aquí los creyentes sirven involucrándose en los ministerios. ¿Cuáles serían estos ministerios? Ministerios de alabanza, una miradita le doy, ¿sí? Ministerio de evangelismo, ministerio de educación cristiana, cierto, ministerio pastoral, muy cierto, ministerio de servicio social, hasta ahí el material nos dice que esos son los ministerios donde uno puede involucrarse. Ahora, ¿qué es el ministerio de alabanza? Es aquel cuerpo, ¿no? Donde dirección a la adoración, a la alabanza, son aquel grupo que guía hacia Dios a través de la música. Mental, ¿no? O sea, nuestros hermanos que están en este área es fundamental porque ellos son los que, entre comillas, con los instrumentos, con sus voces, nos pueden acercar a Dios. Por eso es importante entender esa parte, ¿no? Entre comillas. A veces podemos equivocarnos, ¿no? Quien sea puede dirigir, entre comillas, no puede dirigir quien sea, porque tiene que sentir ese servicio, ese, ese estar, ese, ese don de poder hacerlo, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando, entre comillas, nombramos nuestros cargos. Y bien alguien le dice, hermanos, no voy a poder porque no es mi don. Ajá, qué bueno que uno se dé cuenta y diga, no es. Pero qué bueno cuando alguien dice, sí, es mi área. Yo puedo hacerlo. Entonces es importante porque no es nada, o sea, es algo muy especial este ministerio de alabanza. Es un servicio. Es un servicio. Guía a la iglesia del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado con este punto. ¿Quiénes podrían conformar? ¿Quiénes tendrían que ser parte de este ministerio de alabanza? El director de culto, los músicos, los cantores, el sonidista. Mira cómo es parte o sea, nosotros somos una iglesia grande y por lo tanto todos estos
especificaciones entran en juego. Si nuestro sonido no está muy bien ecualizado, las voces se distorsionan. En vez de que al oído le llegue una armonía única, totalmente, hasta uno puede ser, en algún momento ustedes habrán sentido como queriendo escaparse del lugar, porque no hay un buen sonido, entre comillas. Entonces, no vamos a depender de aquello, ojo, cuidado que digamos, no, nosotros no vamos a depender de aquello, entre comillas, pero la tecnología en este tiempo ya nos va, pero no vamos a depender, la dependencia única es el Espíritu Santo. Podríamos estar sin instrumento. Las voces, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta este aspecto. Cuando nos habla, por ejemplo, del ministerio de evangelismo, ¿qué es ese ministerio? Es el equipo selecto, dedicado a promover en toda la iglesia esa labor de evangelismo. O sea, son los que están fijándose en el área de evangelismo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? O sea, están al tanto de aquello. Y tiene que haber en una iglesia alguien que esté pensando en cómo hacer este trabajo de evangelismo. ¿Quiénes podrían conformar? Aquellos que tienen don de fe, los que tienen don de sanidad, los que tienen don de hacer milagros. Muy bien conformarían con todo ello un ministerio de evangelismo, porque el trabajo va a ser fructífero con ellos, ¿no? El ministerio de educación cristiana, cuán importante es en una iglesia. Aquellos que preparan el material dentro de la escuela dominical o para el estudio bíblico, hace mucha falta en nuestras iglesias y de manera particular nuestra iglesia siendo grande, es necesario que contemos con este ministerio de educación cristiana. ¿Y qué es ese ministerio de educación cristiana? Se encarga de organizar la enseñanza bíblica según las necesidades de la iglesia, mediante la escuela bíblica dominical y otros estudios bíblicos. Tan cierto. Ese es el grupo que analizaría o que analiza el cómo. ¿Quiénes pueden conformar? Los que tienen don de conocimiento, por están analizando todo el tiempo. Los que tienen don de sabiduría, porque Dios les ha regalado esa capacidad de análisis a ellos. Aquellos que tienen don de exhortación, porque es necesario que a través de estas escrituras llegue la exhortación al pueblo. Entonces necesitamos. Luego tenemos el ministerio pastoral. Y la Biblia nos dice que en este aspecto, básicamente es aquel que alimenta, enseña a través de la palabra de Dios. Aquel que cuida, aquel que lidera a un conjunto de personas que son seguidores de Jesús, ¿no? Ese es el área del ministerio pastoral. Aquel que cuida, aquel que alimenta, aquel que siempre está aquel que exhorta. ¿Quiénes podrían conformar? Los que tienen don de exhortación, ¿no? Porque es un don el área ministerial de pastores, los que tienen don de sanidad, aquellos que tienen don de hacer milagros, aquellos que tienen ese don de discernimiento, podrían conformar y ser el apoyo, el respaldo del pastor. En todo caso, más adelante seguro vamos a ver, y quizás son estas las funciones de los ancianos, ¿no? Así lo vamos a entender, pero no tocamos todavía, porque más adelante esto es lo que seguramente vamos a entrar, ¿no? Lo que tiene que ser aquí. Luego tenemos el don de servicio, el ministerio de servicio social. ¿Y qué es esto? La iglesia también tiene como función un llamado de responsabilidad a hacer obra social. Es muy cierto. Por eso hablamos del buen samaritano, ¿no? Y como dijimos, leemos la Biblia. Vengan benditos, entren en el gozo de tu Señor. Esa es esa particularidad, o sea, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿no?
Y eso es lo que justamente. ¿Quiénes podrían ser parte de este ministerio de servicio social? Los que tienen don de repartir, aquellos que sienten ayudar, aquellos que tienen esa fe de poder alcanzar y los misericordiosos, ¿no? Eso es lo que esta parte conformarían. El siguiente punto que es el ministerio de intercesión, el ministerio de oración, la célula de oración, el cuerpo que digamos, mantiene caliente a la iglesia, importantísimo, ¿no? ¿Qué es ese ministerio de intercesión? Nos habla, dentro de la Biblia encontramos que la importancia de la pared, del cerco, de la muralla de protección. Si ustedes recuerdan el libro de Nehemías, capítulos 3, 4, voy a hacer un poco de resumen rápidamente. Los judíos habían construido las murallas, dicen, ¿no? Con una mano, en una mano la espada y con una mano trabajando. No tenían ni tiempo para bañarse y por relevos lo hacían. La Biblia lo narra de esa manera. Pero venían sus enemigos y decían, ¿no? ¿Qué esos débiles judíos van a estar haciendo? No, son unos débiles, están raquíticos, como para morirse están esos judíos. No va a aguantar, vamos a empujar sus muros y se van a caer. Pero no fue así. Las murallas de protección. ¿A qué se refiere? La oración, ¿no? Orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay quienes, hermanos, pueden estar minutos, horas, orando, intercediendo. Entonces, a aquello, porque protege. ¿Quiénes podrían conformar las personas consagradas a Dios? Los que tienen don de fe, aquellos que tienen ese don de milagro, don de sanidad, estos hermanos que sienten, y eso hay que hacerles notar. Si algún hermano siente hacer de esa manera, pues significa que su área es aquella. No, yo puedo estar, sí, y usted puede prestar mucho mejor a Dios en esa área. Quizás no como maestro, quizás no como administración, pero sí en esta área. Por eso es que algún momento hablamos de upereta, ¿no? ¿Qué es el upereta? Aquella persona que nadie lo ve ahí adentro, está trabajando fuertemente, pero nadie lo ve. Y muchas veces estos ministerios que mencionamos, esos servicios, esos trabajos que se hacen, muchas veces no son visibles, son ocultos, están escondidos ahí. Son esos uperetas que prestan su servicio. Este punto 3, vamos continuando, no es mucho lo que vamos a, ya son 2 hojitas que vamos a darle una mirada. El servir ejerciendo cargos en la iglesia. Miren, no lo solamente voy a mencionarlo porque vamos a tener un tiempo muy especial en las funciones, quiénes son ancianos y cuáles son ancianos. Ejerciendo cargos en la iglesia. ¿Quiénes? Los ancianos. ¿Qué función cumplen en la iglesia? Veremos en los temas más adelante. Y quizás esta parte hay que hacerle notar nada más así, ¿no? Para para que no sea repetitivo luego en el siguiente tema, porque específicamente se va a hablar, pero sí hacer notar que los ancianos son una parte importante dentro de la iglesia. El servicio de los ancianos es muy importante, como también los diáconos. Son muy importantes en el servicio. Las funciones que cumplen. El secretario, el tesorero, el trabajo que realizan, la función que cumple, y lo vamos a especificar en los siguientes temas. Entonces, por lo tanto, solamente es darle una pasadita para que los hermanos entiendan que estos cargos, entre comillas, cargos, son trabajos que realiza un cristiano ejerciendo ese cargo dentro de la iglesia. ¿Ya? Pasamos al punto 4, que es
sirven interviniendo su dinero y sus bienes. Ah, mira qué interesante, hermanos. ¿Cómo puede un creyente prestar su servicio a Dios? ¿Cómo puede un creyente prestar ese servicio al cuerpo de Cristo? Mira, en el primer punto dice, Bernabé vendió su terreno para ayudar a los necesitados. Ah, y hoy en Proverbios 19:17 decíamos, el que da al pobre es como si le prestara a Dios y Dios le devolverá. Qué interesante tomar en cuenta estos versículos y otros pasajes de la Biblia. Y mira, ¿qué es lo que está diciendo? Bernabé vendió su terreno para ayudar a los necesitados. Hay gente que lo hace, aunque no lo creamos. Quizás no lo encontremos en nuestra iglesia juntamente, pero en otras se ve esta actividad, este trabajo. Y como que fuera la llave de la bendición, entre comillas. Entonces, es importante hacer notar que si alguien lo siente así, pues tiene que hacerlo. Es un compromiso, lo hace con mucho compromiso. Es muy generoso, cierto, lo hace con mucha generosidad. Lo hace con amor, lo hace con humildad. No necesita que le publiquen que este hermano nos está ayudando de esto. No, no, más bien dicen, por favor, no vas a mencionarme. Existe. Entonces, hermanos, ahí uno se da cuenta. Pero hay quienes, entre comillas, cuando hacen este trabajo, quieren ser mencionados. Ojo, es diferente a aquel que su dinero, sus bienes pone al servicio de Dios, es totalmente diferente. Hay quienes quieren siempre figurar, digamos, en la lista, ¿no? Pero hay quienes no, dicen, no, no, anonimato, por favor. Es tan difícil para el tesorero, para mí ahí, ¿no? Cuando dice anonimato. Cuando me exigen de que tengo que anotar todo, pero me dicen anonimato, ¿no? Bueno, ahí va la situación. Entonces tiene que ser con amor y humildad. Y en este material, lo último que nos dice, los creyentes también pueden dar de su dinero y de sus bienes. Y aquí quiero un tanto yo poner en énfasis esta parte. Gálatas capítulo 6, versículos 10. ¿Qué es lo que nos dice? Yo recuerdo que es parte de nuestro texto dentro de la iglesia, en el avance, en el desarrollo, en algún momento de lo que es, si vale el término, en uno de los aniversarios se dijo, ¿no? Gálatas 6:10. ¿Qué dice? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y la última parte, ¿qué dice? Y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué les parece? O sea, primero, otra vez, como en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Lo mismo aquí, las replicaciones de decir, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Y dónde está la familia de la fe? Dentro de la iglesia. Si hay necesitados, si hay quienes pasan momentos difíciles, primero fijémonos lo que está dentro de la iglesia. Como dicen, después a los que están afuera. Cuando ya hayamos alcanzado dentro de la iglesia, podemos salir a los que están afuera ahora. Como que nos da a hacer entender Gálatas 6:10, porque eso va diciendo, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Hay que tomar en cuenta estos aspectos muy importantes, ¿no? Que sí, algún momento no recuerdo exactamente el pasaje. Dice, ustedes siempre tendrán cerca a un pobre. La pregunta es, ¿por qué hay pobres? ¿Por qué hay pobreza? Uno diría, ¿por la maldad? ¿Por la flojera? No, pero la Biblia dice, siempre tendréis pobres.
Entonces, aquí va la respuesta a aquello. Gálatas, Proverbios, la respuesta va. En cuanto tengan oportunidad, hagan bien a todos. Siempre habrá algún necesitado, que Dios quiere que nosotros mostremos el amor de Dios hacia ellos. Dios quiere que hagamos aquello. Entonces, y si usted está al alcance de todo eso, hágalo. Y ustedes mismos en casita, eh, entre comillas, con el papá o con el hijo, con el esposo, con la esposa, se van a dar cuenta de estos que no somos iguales para nada. A mí me ocurrió una vez, y con esto cierro yo esta parte, me ocurrió una vez, hace años, no reciente, hace años. Un auto plantado ahí, ni cuenta me doy yo que si está toda la noche parado ahí o no. Pero en la mañana mi esposa dice, no, que el auto se ha plantado, toda la noche está ahí. Así le digo. Y le he ido a prestar una frazada. Ahora café quiero llevarse porque se debe congelar. Un poquito me rasqué la cabeza, pero entre comillas, desde mi punto, ese momento, ¿qué importancia tiene? Quizás era un borracho que estaba ahí. Bueno, bueno. Pero si se dan cuenta, cuando leemos la Biblia, justamente a eso se está refiriendo. No es tan público, no es a la vista, es algo invisible. Estos aspectos de misericordia y otros servicios son tan escondidos, entre comillas, pero que uno lo hace. ¿Cuántos habrán que lo hacen, queridas hermanas, hermanos? ¿Cuántos habrá? Una cosa es dar limosna, pero otra cosa es sentir cuando alguien. Claro ejemplo que está loca, creo, mi esposa, entre comillas. Pero cuando uno lee la Biblia, no, quizás era un ángel del Señor, ¿verdad? De pronto habrá sido. Y cuántas veces también en este ministerio que voy llevando yo este tiempo, también he visto la mano poderosa de Dios auxiliarme a mí. No siempre en los bienes, sino en los momentos de, entre comillas, cuando particularmente yo vi la mano de Dios cuando uno se planta con la movilidad. Yo vi la mano de Dios. Que hay alguien que te auxilia, sin que le pidas que te auxilie. Y lo hace. Yo no entiendo de mecánica. Ahí le veo la mano de Dios, obrando en la vida de ni siquiera hijos del Señor. Aquellos que no son, incluso que no son cristianos. Creo que les conté y en algún momento les narré. Al viajar al Palmar, en los años que estaba de servicio, se plantó el auto. Se cayó el cardán. Gracias a Dios no me embarranqué. Pero ahí estuvimos. Alguien que no conozco, con su caja me encuentra. ¿Qué pasó? Bueno, te jalaré a un costado. Para ir mira el auto. Bueno, yo no entiendo. Me pongo a tener el overall. No entiendo nada. ¿Cómo lo hacerlo? Tampoco tengo herramienta suficiente. Lo único que se me entra a la mente. Lo voy a dejar el auto aquí. De alguna manera voy a moverlo. Hasta Caranavi lo llevo, lo dejo ahí el auto y me voy para La Paz. Debe ser voluntad de Dios de que no llegue al Palmar. Entonces, bueno, pues no voy a llegar. Pero no falta quien auxilie en el camino y dice, bueno, toma un ratito, me dice, y va a traer su caja de herramientas. Y lo sube el cardán. Faltaba un perno, hemos ido a buscar perno con mi esposa, apenas encontramos dos. Y de su caja de herramientas, dos pernos más lo saca y lo ajusta. Listo, dice, ahí está. Tengo dudas y le dije, mira, sabes, estoy retornando a Caranavi, muchas gracias. ¿Cuánto le debo? No, no se preocupe, no se preocupe. A cualquiera nos pasa. Así, sí, no se preocupe. No, no, nada, no, absolutamente nada, gracias.
¿Dónde está yendo usted? Me dice. Estoy yendo a Beni, al Palmar. Estamos abriendo una iglesia, entonces ahí soy pastor y tengo que ir a ver cómo está la situación. Pero me estoy retornando, con todo lo que ha pasado, estoy retornando hacia La Paz. Lo voy a dejar el auto a Caranavi, estoy retornando porque ya no tengo confianza ya. Y me dice esta frase: buen hombre de Dios, llega a la meta. Muchas gracias. ¿Usted dónde asiste? Le digo. No, yo no asisto a ninguna iglesia. ¿Así? No asisto. Que Dios te bendiga. Sí, anda, no pasa nada. Vas a llegar y vas a retornar tranquilo, porque ya está asegurado. Con garantía vas a ir. Y siempre mi pequeña hija a mí dice: un ángel nos ha auxiliado. Porque luego, obviamente, al retornar, no había nada, no hay casa en ese lugar, no hay nada. Y dice mi hija, es un gran testimonio para mi hija: un ángel nos ha socorrido. Era el ángel enviado de Dios. Yo no lo dije, ella lo dijo. Al estar en el ministerio, queridos hermanos, muchas veces con los hijos abandonando, dejándolo, vamos, pero Dios sabe cómo fortalecer la fe de nuestros hijos. Y eso es muy grato el poder escuchar. Con eso quiero terminar. Muchas bendiciones. Dios les bendiga muchísimo. Éxitos. Toda la semana repasen el tema que hemos un poquito querido refrescarles para que ustedes tengan fortaleza. Dios les bendiga muchísimo. Y espero que el próximo domingo estaremos con otro siervo para que pueda enfocarnos los ancianos oficiales de la iglesia. Gracias, querido hermano Wilder. Aún permanezco todavía en comunicación con ustedes, pero muchas gracias, querido Wilder. Y Dios les bendiga a todas las hermanas y hermanos.